estar en primera fila. Que no te salga. Eso está en segundo yo. Bueno, pues muy buenas tardes, mi general, don Jesús Arenas. Bienvenidos a este Museo del Ejército en la sede del Alcázar de Toledo. Muchas gracias, general, por colaborar siempre con las instituciones de la ciudad y en este caso muchas gracias por colaborar con el Ayuntamiento y colaborar para engrandecer todavía más, si cabe, este primer ciclo de novela histórica Toledo Luz de Europa que hemos puesto en marcha como contribución a la huella cultural de la ciudad en el presente y en el futuro de todos los toledanos. Hoy es un día muy especial porque hoy va a conceder la conferencia, va a ser el protagonista de la misma, don Antonio Pérez Henares, Chani para los amigos, con el que tuve la oportunidad, después de muchas horas de conversaciones, algunas a deshoras incluso, de decir que teníamos que hacer algo importante en Toledo en materia de novela histórica. Porque por primera vez vamos y estamos contando la historia donde sucedió la historia, porque aquí sucedieron muchas cosas. Y pensábamos que Toledo encontraba los mejores lugares para poder recrear lo que los mejores escritores de novela histórica de nuestro país en estos momentos están llevando a sus libros. Pensábamos que Toledo cuenta con los mejores espacios y los más singulares para poder celebrar encuentros como el que hoy estamos celebrando. Este es el tercero. Comenzamos en la Sinagoga del Tránsito, continuamos por el Museo de los Concilios y la Iglesia de San Román y hoy estamos aquí en el Museo del Ejército. Antonio Pérez Henares, no me corresponde a mí presentarlo, lo va a presentar otro gran amigo que es Francisco Rodríguez Paco, director de la Tribuna de Toledo y de Castilla-La Mancha, también escritor. Es verdad que lleva algo menos tiempo que Antonio Pérez Henares escribiendo, pero con bastante éxito para los que ya hemos leído sus dos novelas. Además, un gran investigador. Yo les quiero agradecer a ambos la iniciativa y agradecerles fundamentalmente el compromiso que tienen. Fundamentalmente a Antonio, que hoy es el protagonista, porque gracias a él estamos convirtiendo a Toledo en la capital de la novela histórica en toda España. Aunque él sea de Guadalajara, es un profundo enamorado de Toledo y tiene un compromiso con nuestra ciudad que excede, por supuesto, de nuestra región y excede prácticamente de nuestras fronteras, porque además es una persona que se mueve mucho, que viaja mucho. De hecho, tiene un viaje preparado que me da mucha envidia y a los que nos gusta la aventura pues nos da bastante envidia para los próximos meses. Es un especialista en la época de la Edad Media y es un especialista también, y además escribe de maravilla y como nadie, pues aquellos años de la conquista de América, porque se ha empeñado con el grupo de escritores de novela histórica en España y ese grupo que además él preside, Escritores por la Historia, en luchar contra la leyenda negra con verdad histórica. Así que antes de pasarle la palabra al protagonista, les voy a pasar al segundo protagonista, que es Paco Rodríguez, que nos presentará al escritor de hoy, al conferenciante de hoy. Paco, por favor. Muchas gracias, alcalde. La verdad es que, bueno, hoy me toca el papel de suplir al presentador habitual de este ciclo, por lo tanto el listón está muy alto, porque, bueno, no necesita presentación. Antonio Pérez Henares creo que no lo voy a descubrir hoy. Y bueno, hoy tenemos ante nosotros a un periodista con letras mayúsculas que además evoca todo lo que ha querido plasmar en su último trabajo en esta novela del juglar. Porque Antonio Pérez Henares, para los que le conocemos, para los que hemos tenido el privilegio de trabajar con él, pues él sabemos que es un juglar de los tiempos modernos. Al fin y al cabo los oficios evolucionan, las profesiones desde la Edad Media van cambiando y los juglares ni más ni menos que eran pues esas personas, ¿no?, que iban contando a través de música. Por suerte Antonio no nos canta, no le demos ideas, pero bueno, todo se andará. Iban cantando las historias y iban formando un poco esa cultura popular y esa forma de transmitir las noticias cuando no había un concepto como tenemos hoy en día moderno de la transmisión de noticias. Además, Antonio realiza en este último trabajo
una labor complicada. Siempre que se trabaja en novela histórica hay que realizar una profunda investigación del tema en el que vas a tratar. En este caso, el ciclo, en esta tercera conferencia del ciclo Toledo, Luz de Europa, el tema es la Edad Media. La Edad Media es un periodo, como todos, pero especialmente evocador en la historia de Toledo. Y Antonio se ha empapado y ha conocido lo que era ese periodo, además de una forma muy particular. ¿Sabes? Él intenta reconstruir un relato, tampoco les quiero reventar mucho el libro, pero sí que me parece una obra muy interesante en el sentido de que él intenta reconstruir y hace una investigación histórica para lanzar una hipótesis realmente muy plausible. Es decir, nos situamos en el siglo XII, en esa piel de toro de la España del siglo XII, y cómo se va formando esa identidad, y en esa identidad hay sin duda una historia que fue muy transmitida, que es el cantar del mío Cid. Entonces, Chani se mete en el papel de esos juglares y encima no se mete en el papel de un solo juglar, se mete en el papel de 3 generaciones de juglares. Juglar el hijo, juglar el padre, juglar el abuelo. Y la verdad es que llega a construir un relato muy interesante porque, bueno, realmente es una ficción, ¿no? Pero les invito a llegar hasta el final del libro para poder decir si lo que nos acaba de contar en estas páginas Antonio Pérez Henares puede o no puede ser real. Realmente la investigación es tan concienzuda que tiene una base bastante acertada. Yo por ese lado, cuando leo novela histórica, se cumplen las funciones, ¿no?, que a todos los periodistas siempre nos tratan de meter con calzadores o de informar, formar y entretener. Al fin y al cabo también eran lo que hacían los juglares. Y yo creo que Antonio Pérez Henares en este último trabajo lo hace con creces y además luego desarrolla al final del libro unos apéndices y unos comentarios que la verdad ya terminan de fascinar a los que nos gusta la historia. Por todo eso, creo que hoy, para hablar en esta tercera conferencia de Edad Media, después de haber tenido a Juan Eslava Galán haciéndonos un recorrido por la historia de Toledo, pero centrándonos en el Toledo judío, después de tener a Poyato hablando perdón, de visigodos, creo que hoy que se hable de Toledo, perdón, voy a beber agua, que se hable de Toledo en la Edad Media y que se hable en un lugar tan especial, porque realmente es duro ponerse hoy aquí a hablar con este tremendo patio. La verdad es que este ciclo de novela histórica, señor alcalde, la verdad es que es todo un acierto y yo quiero agradecerlo al Ayuntamiento de Toledo como toledano y también a Antonio Pérez Henares, que sé que es la persona que ha empujado para que esto sea verdad. Y ahora, sin más dilación, pues le cedo la palabra al auténtico juglar de esta historia, Antonio Pérez Henares. Buenas tardes. Verán, lo primero que voy a hacer yo es apagar el móvil. Me acabo de dar cuenta que creía que la había apagado, no la había apagado, y estoy seguro que no me llama nadie, pero en cuanto empiece, llama... A ver, un segundo. A ver. Incluso yo tardo poco. A ver, aquí... Hala. Buenas tardes. La verdad es que si tuviera que pensar por qué hemos puesto en marcha este proyecto, en realidad la razón está aquí. Está aquí como estuvo en la Sinagoga del Tránsito, como está en el Museo de los Visigodos, como estará en Santa María la Blanca cuando venga Isabel San Sebastián, o estará en el Circo Romano cuando venga Santiago Posteguillo. Está aquí por una cosa muy sencilla. Verán, la razón esencial de que escritores como nosotros estemos aquí, que ustedes estén aquí y que este ciclo Toledo, Luz de Europa se ha puesto a andar, es tan simple como esto. Porque aquí, en estos sitios y aquí, en este lugar, está la cuna donde se meció la historia
Y de esa historia salió una leyenda, y de esa leyenda un cantar, y de ese cantar, de esa historia, de esa leyenda, es donde brotan las novelas. Eso, en el tiempo que yo lo he querido recrear, pues Cantar de Miocid u otros más. Vamos a hablar hoy de juglares y de juglaresas también. Y pensaba continuamente en esto. ¿Por qué se emocionaba el primer día Juan? ¿Por qué Pepe el otro? ¿Por qué hoy yo? Porque verán, porque estás en el lugar que ha sido la cuna del propio sentimiento de pertenencia de todos y cada uno de nosotros, a una tierra, a una patria, a una nación. Eso es la historia, pero es también la literatura. Y en la cuna esta, de ese tiempo que yo quiero relatar, está los juglares. Bueno, hablaremos de todos ellos, pero están aquellos que construyeron y pusieron la piedra primera, la piedra troncal de algo que es nuestra propia lengua hoy, que es la lengua universal que hoy hablan 600 millones de personas en el mundo. Aquellos juglares, aquel cantar, aquellos romances del siglo XI, aquel Berceo que conocemos, aquel Perabat que vete tú a saber, pero lo cierto, y esa es la razón esencial de este ciclo, el poner, el maridar, que diría ahora un cocinero moderno, lo que es la historia, la cuna, la partera de todo eso, con los autores, con los escritores. ¿Dónde mejor va a hablar un escritor que en el sitio donde él sabe que ha sido la cuna de la historia que está contando, que está recreando en un momento determinado, pues cualquier cosa? Miren, llegaremos a eso, pero les voy a contar una, por ejemplo, del juglar. He dicho juglaresas, ¿verdad? Imagínense ustedes un día del año 1137, tal vez, no recuerdo. Alfonso VII, el emperador, está decidido a despejar de una vez por todas el Tajo de almorávides que después de Uclés habían tomado algunos sitios, habían llegado hasta Alcalá de Henares, y está cercando Oreja. El ejército almorávide, el califa almorávide, hace una gran expedición para intentar levantar ese cerco, y lo que ataca cerca es Toledo. El ejército musulmán la rodea. Cuidado, Toledo no es cosa fácil de asaltar. Y una tarde, mientras se están preparando para una embestida, ante el estupor de las tropas musulmanas, empiezan a oírse en lo más alto del Alcázar, en una torre del Alcázar, cantos y música. Y la mujer de Alfonso VII, el emperador, Berenguela, la emperatriz, aparece en la torre más alta del Alcázar, dando vista a todo el ejército musulmán, rodeado de damas que están tocando sus instrumentos, la cítara, el cedro, la vihuela, de cuerda, de música. Poco a poco se hace el silencio del ejército musulmán, asombrado de lo que está pasando. Y finalmente la emperatriz Berenguela se dirige a ellos y les dice: pero qué cobardes sois. O sea, si queréis combatir, ir allá a Oreja, que mi marido os va a tomar el castillo, y no aquí a nosotras, que somos unas damas tranquilas, que estamos cantando canciones y haciendo sonar nuestros instrumentos. Eso sucedió aquí, donde estamos. No me digan que no es de una hermosura enorme. Fue cantado después en romances. Ya las damas eran 300 damas, todas bien calzadas, de buen tal. Ha ido pasando el romance por los tiempos. Pero es la voz de esa historia hecha leyenda,
de esa leyenda hecha cantar. Y de ese cantar, algunos humildes novelistas hacemos hoy también nuestras novelas. Ya me gustaría a mí llegarle al Carcañal, al que escribió esa piedra fundamental de la literatura y de la lengua española, que dicen que no sabemos quién fue. Es decir, dicho él que mi novela puede aparecer al menos una hipótesis de algo, pero lo cierto es que aunque no firmara, esa obra ha pasado a la historia de nuestra lengua y de la humanidad. Está por encima, sin duda, en lo que es épica, en lo que es emocionalidad, en lo que es lírica, en lo que es narración de una maravillosa novela en verso, que no tiene nada que envidiar a la Ilíada y que desde luego es muy superior a la Chanson de Roland o a los Nibelungos, donde un guerrero tan fiero, tan poderoso, nunca vencido, el Cid Campeador, aparece en un verso que impacta, que demuestra el genio de ese poeta, de ese autor, de sus ojos tan fuertemente llorando. El Cid llorando. Es una imagen casi inconcebible para ese personaje. Pues ahí está, porque está mirando hacia atrás, está mirando las casas que ha dejado vacías, los alcántaras sin halcones, y después va a volverlo a hacer al despedirse de sus hijos. Esa transmisión de emocionalidad es lo que sigue ahí presente. Les quería decir esto para que entendieran también la emoción del escritor de ahora al tratar estos temas. Porque yo he querido, con esta novela, ante todo, contar esos juglares. Esto he de decirles que es ante todo una novela y posiblemente es la más novela de las últimas novelas que yo he hecho, que tiene las voces de esos juglares. Tú lo has dicho, un abuelo, un padre y un hijo. Y entre ellos, entre todos, son los que para mí acaban porque el cantar lo escribió uno, lo escribieron más. ¿Cómo fue? Se dice que incluso de ese mundo popular y alguien lo compendió al final, porque desde que muere Rodrigo hasta que el poema emerge, pasa un siglo. Y sin embargo está vivo. Y sale, y se lo contaré al final, porque es el momento que Castilla necesita, que tiene que salir. Porque el Cantar de Mio Cid, además, aunque no se lo crean, es una obra de propaganda gigantesca. Es algo, ¿y quién la hace? Los juglares que van por las plazas de los pueblos, por las villas, por los mercados, por las ferias, por las bodas, que siempre hay que ir porque la gente está más generosa y paga algo mejor. Esos juglares que recorrieron esta ciudad. ¿Por qué he puesto juglares y Toledo? Porque lo fue, porque, miren, en ese mundo, ¿qué era el juglar? Primero, para un novelista genial, porque eran los ojos y la voz quien recogía y llevaba todas las nuevas por todos los sitios, que iba por todos los caminos, fuera a pie o a caballo. Yo al mío lo he puesto, pero al final con un caballo y con un mastín, porque a mí me gustan mucho los perros. Y porque además siempre viene bien un mastín, si vas solo por los caminos. Pero esos juglares, esos primeros juglares, eran lo que se llamó los juglares cazurros. Eran tropas de juglares, tropillas, donde iban Santilvásquin, uno que llevaría una cabra que baila, el otro que llevaría hasta un oso, que come fuegos, que jugaban con tal, en fin. Los que llegaban a las fiestas, no les estoy contando cosas que a lo mejor algunos que tenemos alguna edad no hemos visto por los pueblos. Ya está un ciego. Pero esos juglares también componían, aunque no supieran leer y escribir. Mi primer protagonista no lo sabe. ¿Y qué? La versificación, el genio literario, no tiene por qué estar ligado a lo que es una tremenda erudición. A veces la tremenda erudición impide el brote emocional y literario. Esos juglares
también llegaban a los castillos, también llegaban a las cortes. Porque verán, la Edad Media que nos han contado es bastante mentira. Les voy a dar dos detalles. A que cuando ven la Edad Media siempre está nevando, hace como un frío terrible y está todo oscuro y siniestro, ¿verdad? Pues es una estupidez. La Edad Media fue el periodo más cálido interglaciar que hay, desde que la anterior glaciación, saben que me gusta mucho la prehistoria y soy muy amigo de los Arzuaga, es el periodo más cálido. En Londres había viñas y Groenlandia, le pusieron los vikingos Groenlandia porque era verde. No porque iban a hacer un folleto turístico para que fuera la gente, no. Por eso se pudieron allí. Y luego vino una edad de hielo, sí, una pequeña edad de hielo que se llama, a principios del siglo XVII y duró hasta más tarde, que se lo pregunten a Napoleón, lo que era la pequeña edad de hielo. Pero la Edad Media era un periodo cálido. Y por supuesto que lo que se llama ahora estado de bienestar y esas cosas, pues no era. Ahora todo el mundo parece tener de todo, o casi todo el mundo tiene de casi todo, y hay más me des que más me merezco. Y en realidad a veces estamos ahitos de cosas que no podemos valorar lo que en un momento determinado. Hoy, lo que la gente come en las mesas jamás lo pudo comer un rey, entre otras cosas porque los españoles no habíamos llegado todavía a América, y ni patata, ni tomate, ni leches. O sea, eso, y que habría frío, pero la gente también vivía en la luz, en el color, en la música, en la fiesta cuando había, y si encima con la tripa llena un día, pues más y mejor. Y quien anunciaba, quien venía, era el juglar. Y el que contaba qué había pasado aquí y allá. Por tanto, estoy seguro que muchos de ellos algún dinerillo se sacaban además como espías. ¿Por qué no? Ese juglar es mi mejor ojo, mi mejor voz. ¿Por qué? Porque lo oía todo y lo veía todo. Pero yo sigo poniendo hincapié, pero no nos los comamos de vista. No digamos, sí, del pueblo sí, pero no como despreciado y populacho, no. Resulta que ahí está. Que me diga alguien, verán, sitúo también en este alcázar, en el día que llega aquí Alfonso VII, de tantas veces, Toledo, para que se hagan una idea, era un lugar, era la capital, sería, bueno, de tantas cosas y tan mitificada por lo que era, que había que estar, era la joya de la corona de los reinos. Imagínense que ha venido Alfonso VII, el emperador, que se ha hecho coronar en León, que han ido hasta reyes musulmanes, que han ido los señores occitanos, que han ido muchos reyes españoles, y viene aquí porque tiene que venir, y con él vienen juglares. Y, por ejemplo, con su primo, el fabuloso Alfonso Jordán, llamado así porque fue bautizado en el Jordán, era hijo de una hermanastra suya, y entonces viene con sus caballeros occitanos. Y aquí se puede uno imaginar perfectamente que hay una escena donde los trovadores occitanos compiten un poco con los juglares castellanos. Los trovadores occitanos eran muy señoritos, eran gente de mucho nivel y consideraban que cantar ellos y tañer los instrumentos era una cosa. El juglar castellano lo hace y ya canta trozos del Cantar de Miocid, pero hace una cosa, tener un poco de cuidado en no mencionarle a Alfonso VII que su abuelo, Alfonso VI, pues no queda muy bien en el cantar. Cosa injusta, hay que decirlo. Luego les contaré por qué y cuál es la razón, pero lo cierto es que en La tierra de Álvar Fáñez, una novela mía dedicada a Fáñez, yo he considerado siempre que Alfonso VI es una de las cabezas privilegiadas y mejores que mejores supieron ver el tablero y que hizo dar un avance increíble y potentísimo a la Reconquista. Y desde luego
el tomar Toledo es algo y que se conservara después de primera magnitud por el impacto que eso iba a tener. Pero hombre, si estaba ahí el rey Alfonso VII, al fin y al cabo su nieto, no era cuestión de que el juglar dijera los versos donde el rey Alfonso VI quedaba un poco mal. Hay que entender, al fin y al cabo era un músico y al fin y al cabo algo le tenían que pagar, aunque ya saben aquella frase de juglares, dice que bueno, voy a hablar en román paladino, lo decía Berceo, no voy a versificar en latín, la gente ya no hablaba latín, sino la lengua de todos y que luego, pues que me lo paguen como se debe pagar, con una copa de bombino. Bueno, pues el juglar quisiera que le podrían eso, pero esa es otra escena que te da lugar a que pueda retratar lo que era una corte en Toledo, lo que era una ciudad que cuando llegó aquí Leonor de Aquitania con un rey francés se quedó pasmado, porque aunque les han contado continuamente que poco menos que era la barbarie en los reinos cristianos, eso es una absoluta y profunda estupidez. Las cortes de juglares del rey Alfonso VII, del rey Alfonso VIII, de su primo el rey Alfonso II de Aragón, eran verdaderamente sitios de peregrinación de toda la cultura de Europa y de todos los juglares de Europa. Porque lo más granado y cultural y avanzado en ese momento era la Hispania cristiana y la Hispania occitana. El rey francés de París era tratado como un barbarito del norte. Y cuando vino aquí se quedó pasmado de lo que era esta ciudad, del nivel de esta ciudad en todos los aspectos, incluso en el de número de habitantes, pero también en la cultura, en los monumentos, en las iglesias, en las mezquitas y en las sinagogas. Eso lo vieron. De hecho, ese juglar, ese segundo, se va para la Occitania. Y la Occitania, Hispania, eran casi una unidad. Alfonso de Jordán, primo hermano del rey Alfonso VII, era conde de Toulouse, señor de Narbona y de Provenza. Y por la parte aragonesa y el condado de Cataluña tenían todo lo otro. O sea, y que había además una cosa que se llamaba el Camino de Santiago, por donde también había un tráfico de ida y vuelta, no solo de peregrinos, sino de todo lo que venían con ellos. Esa Edad Media es mucho más luminosa, es una que la que nos han contado. Los colores, simplemente. Pues miren, el rojo, el amarillo, el azul, el verde, eran los colores más vivos. ¿Y la música? ¿Habrán oído algunas veces música medieval? Es que lo que es tanto el viento como la cuerda, como la percusión, se siguen estando hoy, con otro elemento, que se vuelve a producir una fusión. Cuidado, es que los juglares, no solo había juglares y juglaresas, en las escalas bajas y en las altas. En las escalas bajas, danzaderas, soldaderas, juglaresas. En las altas ya les he contado la emperatriz Berenguela. Pero es que no solo había juglares cristianos, los había moros, con sus instrumentos, y hasta algún judío. Los instrumentos han llegado hasta hoy, el laúd, la bandurria, la sirimía, y tantos, y no soy un especialista, pero 20. Y estaban ahí también. Y esa música estaba ahí. Y por eso digo, era un tiempo de color y de música, y de hambrunas, y de pestes, y de guerras, y de muerte, sí, pero también había un punto para la alegría de vivir. Y esa estaba en las plazas de los pueblos, en los patios de armas de los castillos o en las cortes de los reyes. Y eso está perfectamente demostrado. Miren, cuando se casa la hija de Leonor de Aquitania, Leonor de Castilla, Leonor de Plantagenet, la hermana inteligente y buena reina del piernas ese llamado Ricardo Corazón de León,
que todos ustedes habrán oído hablar de él, lo habrán visto en las teles. Y lo único que hizo fue ser un piernas que dejó hecho polvo al su reino y que acabó de mala manera y de peor forma. Pero claro, si lo pones Sean Connery, sale Sean Connery allí, pues claro, de Ricardo Corazón de León. Si hacemos nosotros una película de eso, pues pondríamos a los nuestros, bueno, medio tísicos. Menos mal que Puy de Fou está haciendo alguna cosa buena. Hay que agradecerle mucho a estos franceses. Pero, como les digo, se casa la hija de Leonor de Aquitania y va toda una corte, por supuesto, una pila de obispos, faltaría más, pero van también, y van juglares. Sabemos alguno, uno de Albarracín, Ruy de Azagra, sería luego citado 2 veces como héroe en la batalla de las Navas. Fíjate. Y entonces se va para allá, los encuentran en Burdeos y de allí vienen también un montón de juglares de zonas que son de la Occitania, de la Aquitania, de la que luego va a ser castellana, Gascuña, los gascones. Hay pueblos que se llaman Gascuña de Bornova, por ejemplo, porque fueron propiedad del Reino de Castilla por aquella boda. Y como estamos con mala cosa con los de Pamplona, pues tuvieron que seguir adelante y entraron por Aragón. Las primeras bodas se hacen en Tarazona. El gran amigo del rey Alfonso VIII era uno que tenía pareja edad que él, 16 años, Alfonso II, que fue apodado el Trovador. Las 2 cortes eran las 2 cortes a las que peregrinaban todos los grandes juglares de toda Europa. Lo habían hecho a la del VII, sabemos nombres, Alegret, Marcabrú, pues de esto están los nombres también. Los podrán ver ahí. Y juegos que hacían que, bueno, yo no sé si se aguantarían, porque se aguantaría un rey que de pronto un juglar, como él era el trovador, él entraba en esas peleas de tal de decir, donde se podía hasta insultar si se hacía con gracia. Pero se le podía decir al rey, no, tú presumes de que eres un buen amante y que las quieres mucho. Es mentira, porque eres rey y luego las dejas. Eso se dice. Y el rey contesta, no. Una cosa, y se pueden ustedes decir, wow, es que la Edad Media es un momento siniestro, ahí eso no se podía mover. Pues he de decirles que en determinadas libertades y cosas y expresiones, a lo mejor ahora es cuando te censuran algo, o acabas pregonado por no sé cuántas cosas. Fíjense lo que hace un romance que es el de la infanta Urraca, la famosa infanta de la época del Cid. Cuando su padre Fernando I está en su lecho de muerte y se pone a dividir el reino, le dice al Sancho Castilla, a Alfonso León, a García, tal. Y de pronto la infanta, que es la primogénita, Urraca, dice, bueno, y a mí me dejas desheredada, ¿pero esto qué va a ser? Dice, pues si tal hicieras, yo miré por los caminos, y mi cuerpo gentil lo entregaré a los cristianos por gracia y a los moros por dinero. Toma ya. Claro, su padre le dio Zamora. Pero, y si les cuento, por ejemplo, para esas, la malísima de la canción de los infantes de Lara, que es Doña Alhambra, que es muy mala, claro, en un cantar tiene que haber buenos, malos y de verdad, nada de medias tintas. Doña Alhambra es la malísima que se enfada con sus sobrinos, los 7 infantes de Lara, pues los sobrinos de su marido, y hace aquella trampa que los matan a los 6 y encima le mandan la cabeza de cada uno a su padre, que está preso de Almanzor. Luego va a tener un hijo allí, se va a vengar, que siempre tiene que haber eso. Pero verán, cuando están en las justas donde empieza el follón, Doña Alhambra dice, porque un caballero de la Bureba casi ha derribado el tablao que ponían, dice, mirad, damas, mirad y llamad como sois amadas. Y viene a decir que si yo no estuviera recién casada, yo a ese caballero mi cuerpo le entregaba. Eso era moneda común. Por tanto,
vamos a quitar ese otro que han dicho de la Edad Media. La verdad es que para mí ha sido ir un poco de sorpresa en sorpresa, y ya no les voy a descifrar más la novela, pero eran estas pinceladas para que en algún momento, cuando se asomen por lo que es una novela que no deja de ser una ventana por la que miramos una historia, y que a nosotros lo que nos gustaría es que después de que la leyeran quisieran saber más, y a lo mejor con mayor rigor histórico de ese tiempo, que entraran aquí como quien entra precisamente a eso, a una plaza de un pueblo, a una plaza de aquí, en aquel tiempo, que entren a un lugar donde un juglar estuviera en un rincón de esa plaza cantando, ¿por qué no el cantar de Mio Cid? Fíjense si fueron tan importantes los juglares que cuando se produjo el quitarle definitivamente al batallador lo que era la plaza de aquí, de Toledo, fueron los juglares quienes por la mañana empezaron a decir que el rey ya estaba en un sitio, porque eran los pregoneros, en un momento determinado, los que mejor, las redes sociales. Bien, quisiera también hablarles un poco de los propios personajes que están en el cantar y cómo de alguna manera he podido llegar a ellos. Saben que yo soy del común de la Tierra de Atienza, de Guadalajara, de la parte castellana de Castilla-La Mancha. Siempre lo digo porque un señor de Atienza les juro que manchego no es. Y está uno un poco harto del imperialismo. Soy de Castilla y la Castilla-La Mancha, pero yo castellano, de al lado de Atienza, para más señas, que claro, sale ya en el cantar de Mio Cid. Y toda esa zona de Atienza, Medinaceli, Molina de Aragón, todo eso, siempre he tenido una vibración lógica con ello. Verán, yo estoy absolutamente convencido que el juglar que escribió la primera parte del primer libro del cantar, o estuvo allí con él o se lo contó su padre. Porque si no es imposible que se pueda recrear con tal precisión toponímica y topográfica de sendas, de veredas, ese camino. Y se puede seguir, si se coge el cantar, se conoce un poco el terreno, se llega. Dice, por ejemplo, cuando han salido de San Pedro de Cardeña y tienen 3 días para abandonar territorio castellano. Y llegan justo, poco antes de la noche anterior, a la linde, la Sierra de Miedes, el sistema central. Y dice el cantar, a la Sierra de Miedes fuimos a posar, desde allí se ven las altas torres que los moros han. En ese lugar hay un topónimo ahora, que es desde donde se ven las torres de Atienza de la Peña Forto, que el castillazo era. ¿Y qué hacen? Fuimos a posar, reposan allí un poco, pero no acampan. Esa noche, cebada los caballos, pum, pum, se tiran sobre la cárcava de lo que es ahora el río Cañamares, bajan por él a juntarse a Henares. Les diré exactamente dónde, porque lo sé, es el límite de mi pueblo, Cañamares, el Henares, Jadraque, Castiblanco, Mujalaro, para arriba, Henares arriba, tapándose de la vieja cueva, la vieja torre de Nublares, a llegar hasta Matillas, enfrentar a Castejón y al amanecer del tercer día atacarlo, la toma de Castejón. Perfectamente y desde el sitio. Sube Álvaro Fáñez, llega al viso de las Alcarrias y por un camino que hay, que es una pista ahora, que a veces he utilizado de joven, claro, cuando iba a las fiestas de Castejón y a lo mejor se tomaba una licencia espirituosa, en fin, que se echaba unos tragos, no fuera a estar la Guardia Civil, pues te ibas por la pista. Dice que la Algara de Fáñez corre por Jadraque, Fita de Ayuso hasta Guadalfasara. Por Jadraque, por Ita, hasta Guadalajara y a enseñarle la seña en una espolonada
a los moros de Alcalá. Exactamente. Y luego sigue, y cuando sigue por Anguita, y cuando va ya metiéndose hacia el Jalón, exactamente, el tipo era de allí. Así que un primer juglar, ¿por qué no? Al fin y al cabo, esto es una novela, no pudo estar allí. ¿Qué pudo pasar después? Pues a lo mejor ese juglar, hasta en las batallas que se ganan, hay tipos que mueren y otros que acaban lisiados. Y si te han dejado monco los catalanes en Almenara, ya me dices cómo sigues en la mesnada del Cid. Pues a lo mejor te echas a los caminos y te dedicas a cantar las glorias de Rodrigo y así pues te ganas unos dineros y sacas adelante al personal. Que como no sabes leer y escribir, tu empeño puede ser que tu hijo lo haga, se lo dejes a los monjes de San Pedro y que lo enseñen y que luego este sí y que este se vaya y un día llegue hasta la corte de Alfonso VII y que llegue a León y pueda ver el desfile de los juglares o de los señores de toda Europa y de la Hispania musulmana, algunos también, a rendirle vasallaje, pues a lo mejor. O que llegues a ver las bodas de una de las hijas, quizás la más querida y no legítima, de Alfonso VII con doña Gontrodo de Tineo, a la que llamaron Urraca la Asturiana, y que están perfectamente reflejadas en un documento que enseña lo que era aquella vida de juglares y aquella fiesta popular. Les cuento una cosa que cuentan, una más, ¿no? Después de desfiles y tal. Imagínense la plaza de Zocodover, la vallan y entonces, como acto final para risa del personal, deciden soltar un cerdo enorme, pero un berraco de estos enorme, y solo podían entrar a matarlo los ciegos. Claro, la cosa, hoy desde luego, pero la cosa era chocarrera, pero claro, los ciegos les armaron con tal, pero los ciegos iban a por el cochino, pero a veces, en fin, que hubo mucha risa del personal hasta que los ciegos lograron matar al cochino. Y se lo comieron. El juglar moro lo contaba todo y encima decía se comieron el cochino como acto de decir hay que ver qué bárbaros estos cristianos. Pero son escenas. ¿Y quién fue al final? Porque claro, el cantar, que pudo empezar a cantarse ahí, ¿cuándo? ¿Cuándo sabemos que empieza a estar? Que empieza a ser. Pues mire, de alguna manera al ir recorriendo los caminos de los juglares, a veces la historia le ha venido a uno, viene al encuentro. Por ejemplo, un día llegué a Gormaz, llegas allí, te impacta de tal manera esa inmensa fortaleza califal, que de pronto miré a las almenas y dije, ahí falta un halcón. Saben que al lado de mi pueblo y por ahí era donde un tal Félix Rodríguez de la Fuente hacía aquello y un ayudante suyo me enseñó a mí a maestrar algún halcón. Y dije, ¿por qué un halcón? Una halconera. La halconera de Gormaz me vino a buscar. Pero otras veces eran los personajes. Es que el Cid resulta que había sido alcaide de Gormaz. ¿Y saben quién había sido el primer alcaide cristiano de donde estamos ahora? Álvar Fáñez, Minaya Álvar Fáñez, no Álvar Fáñez de Minaya, Minaya Álvar Fáñez, mi anay, en euskera. Mi anay es mi hermano. Y tanto Rodrigo como él eran del norte de Burgos, donde quizás se hablaba el bárdulo todavía, y a ver si el euskera no va a ser el íbero, y a ver si el castellano tiene esas cosas potentes de la lengua euskárica. Por ejemplo, ¿por qué en todas las otras lenguas latinas izquierda es sinistra? También lo podemos utilizar, la sinistra mano, pero aquí utilizamos izquierda, ¿verdad? Ezquerra en euskera. Qué curioso, ¿verdad? Y otra fuerza que tiene. Pero, ¿qué le decía continuamente Rodrigo en el cantar? Minaya, mi hermano, era como su brazo derecho, o más. El cantar es una cosa, la historia es otra. La historia es que
Rodrigo está en el destierro en Zaragoza cuando se toma Toledo y sabemos que Minaya ya está aquí porque viene con quien lo iba a nombrar luego capitán general de toda esta frontera. Fue el que aguantó la frontera de Toledo, Princeps de Toledo, alcaide de Toledo. El momento en que esta ciudad estuvo a punto, esta ciudadela, este alcázar, de caer, fue después de Uclés. Y después de Uclés se produce un cerco donde está a punto de sucumbir Toledo. De hecho, la torre de al otro lado del río ha caído. Están atacando ya la de aquí. Están incendiándola. Cuando cuentan las crónicas que su alcaide, Fáñez, sale con un ataque desesperado pero terrible, logran salir, logran derribar las torres de asedio y quemarlas a las de asedio. El contraataque es tan tremendo que se tienen que retirar al otro lado y así se salva Toledo. El ejército almorávide no lo puede tomar, se dedica a saquear la Vega, pero Toledo resiste, que iba a ser la obsesión continua de conquistar Toledo. Pues eso también está reflejado, aunque no es en el Cantar de Mio Cid. Ha habido otros, pero claro, la potencia del Cid es tan enorme, tan inmensa, porque el cantar a veces supera la historia. Y Minaya aparece un segundón cuando fue el capitán general de esta frontera. Y en el poema de Almería, cuando Alfonso VII va a la conquista de Almería, va contando quiénes van y dice que va un tal Álvaro, que era nieto de aquel que salvó Toledo, que era, porque en la historia es verdad que posiblemente Álvaro y Rodrigo o eran primos hermanos o hermanastros incluso, o tío y sobrino, que eran de pareja edad, pero lo cierto es que hay una relación fraternal continua, tanto en la historia como en el cantar. Álvar es el otro gran héroe. ¿Y por qué ponen aquí? Porque dice el propio Cantar de Almería. Si le preguntaran a Álvar que quién fue el primero, diría que Rodrigo. Y si le preguntaran a Rodrigo, diría que Álvar fue. ¿Y por qué se ha hecho eso en el cantar? La clave. Verán, la primera vez que se sabe que el Cantar de Mio Cid fue recitado al completo fue en 1199. ¡Qué casualidad! Exactamente en el centenario de la muerte de Rodrigo, 100 años después. Murió en el 1099. ¿Dónde? También lo sabemos, en Santa María de Huerta, Soria hoy, en el Jalón. ¿En presencia de quién? En presencia de Alfonso VIII, el de las Navas. Quizás no lo sepan, tataranieto del Cid. Alfonso VIII, el de las Navas, y no era el único de los reyes que combatieron en las Navas, que era tataranieto del Cid. Y una bisnieta suya que estaba enterrada allí, en Santa María de Huerta, que era la mujer del señor de Molina, Pedro Manrique de Lara, un Lara, el jefe de la casa Lara, el hombre más poderoso de toda Castilla, señor de Medinaceli, de Molina, de Atienza. Su padre había sido el Manrique de Lara, su tío, el ayo del rey Nuño Pérez de Lara, el que murió en el asedio de Cuenca. El equivalente al padre que tuvo Alfonso VIII. Y se recita allí. Y es por algo. Verán, en 1199, Castilla está deshecha. Castilla ha sufrido la terrorífica derrota de Alarcos, donde el rey Alfonso VIII ha tenido que salir a uña de caballo y llegar aquí con 20 caballeros, aquí a Toledo, a refugiarse. El ataque sobre el reino castellano es tremendo, pero encima León, su primo, se alía con los almohades y Sancho VII el Fuerte también. Solo permanece leal, como siempre, Aragón. Aragón y Castilla han sido
en el corazón de una España. Una parte la izquierda, el oeste, y la otra parte la derecha. Yo he venido de Zaragoza y lo he dicho allí. Pero, ¿por qué? Están asfixiados contra las cuerdas. ¿Qué es lo que hay que sacar? Castilla. Y sale Castilla. ¿Quiénes están cantando? Los dos grandes héroes castellanos. ¿Quiénes son los malos? Los infantes de Carrión, leoneses, claro. Se quedan en retaguardia, no combaten en primera línea. Es también en ese sentido. El cantar es un llamamiento al combate que va a venir, a prepararse para lo que va a ser y para lo que se va a preparar Castilla y Aragón. Y al final entró Navarra para la revancha, para las Navas de Tolosa. Ese cantar empieza a extenderse tal, y canta ¿a qué? Al orgullo, a la valentía, a los grandes héroes de Castilla que van a tener que salir porque se está jugando el propio reino delante de la potencia del Imperio almohade. Eso también está ahí. Y dirán, demuéstranos lo de Rodrigo, tatarabuelo. Pues sí, lo pueden ver hecho un árbol genealógico, pero hasta lo puedo explicar. Rodrigo Díaz de Vivar no tuvo dos hijas que se llamaban Sol y Elvira, tuvo 3 hijos. Un hijo que se llamó Diego, que ya combatía, y no solo combatía, sino que dirigía la mesnada cidiana, la más potente de las fronteras, y que vino a morir a Consuegra, combatiendo al lado de Alfonso VI, de su tío Álvar, y flanqueado por un tal García Ordóñez, el otro gran malo, que lo desflanquea, que huye antes de tiempo, que Minaya le acusa directamente de ser el culpable de la muerte de Diego Rodríguez. Se encierran finalmente todos en el castillo de Consuegra. Quizás eso de que fuera García Ordóñez quien hizo eso también pese a que García Ordóñez es el otro felón de todo el cantar, seguro. Porque la historia se mezcla con la leyenda y la leyenda acaba haciendo como les decía el cantar. Pero sí tuvo 2 hijas. Una se llamó Cristina, la mayor, y la otra María. Y en el cantar, y en esa última parte del cantar que de nuevo vuelve a Toledo, es donde pide justicia al rey Alfonso, donde se celebra el juicio de armas, donde tal. Dice al final de pasada que las 2 hijas del Cid, dejaos aquellos tipos cobardes y tal, se casaron con reyes. Y dicen que de Aragón y de Navarra. Y es verdad. Ya cuando el cantar se escribe, ya hay un reino de Aragón y tiene Barcelona, el condado de Barcelona en la corona. Antes no. Pero con quien se casa María, la pequeña, es con el conde de Barcelona, Ramón Berenguer III. No le cuenten esto, por favor, a Puigdemont. Que estaba casado Ramón Berenguer con una hija del Cid, a lo mejor es algo más de lo que pueda soportar. Bueno, ya saben que ahora dicen que el Cid era catalán. Sí, sí. Pero, y tienen una hija, pero ella, María muere de sobreparto, ella se sabe que fue la hija condesa de Besalú. La otra hija, la mayor, se casa con un infante navarro. En vida del Cid y tiempo posterior, la corona de Navarra, después de lo de Peñalén, etc., había quedado asumida por la corona de Aragón, de Alfonso I el Batallador. Pero a la muerte del Batallador se restaura la corona. ¿Y en quién se restaura la corona navarra? Precisamente en el hijo de Cristina Rodríguez y de Ramiro, señor de Monzón también, que va a ser el rey García el Restaurador. García Ramírez el Restaurador. Ese es el rey del que va a tener
hijos. El hijo va a ser Sancho VI el Sabio, que hereda la corona de Navarra. Incluso ataca Castilla y llega a San Pedro de Cardeña. Y en San Pedro de Cardeña, el abad de Cardeña coge el pendón de Rodrigo. Si van a Cardeña habrán visto que allí sigue el sepulcro del Cid, aunque cuando la invasión francesa fue destrozado y se llevaron hasta los huesos. Se han recuperado y ahora están en la Catedral de Burgos. Pero sigue estando allí el sepulcro y por las paredes hornacinas donde vienen sus grandes caballeros. Algunos de verdad, otros de juglares. Pero el abad sale y le dice a Sancho VI, ¿pero dónde vas? ¿Qué estás atacando, hombre? Estás atacando a tu abuelo. Y Sancho VI demostró ser un sabio y se retiró. El hijo de Sancho VI es ese tipo tan grande y tan fuertote que combate en las navas, llamado Sancho VII el Fuerte, que pone las cadenas de las navas como están en todos los escudos, en el de España también. Ya tenemos uno. Pero claro, estoy hablando de la línea que va. No, también tiene una hija de un primer matrimonio. Y esa hija resulta que se casa con el rey de Castilla, Sancho III, el deseado. Ese que se muere, ella murió de sobreparto a dar a luz a su primer hijo. Y Sancho III a los 2 años. Ese rey es el que le llamaron rey niño o rey pequeño. Alfonso VIII, el de las Navas. Por tanto, 2 tataranietos de Rodrigo. La historia a veces parece más novela que la propia novela. Combatieron en las Navas. Y la tercera, ¿y por qué Santa María de Huerta aparece de manera continua? ¿Y por qué toda la vez en todo el cantar Molina de Aragón una y otra vez? Pues porque cuando se muere la primera mujer, García Ramírez se casa, les he contado esa infanta asturiana que el rey quería muchísimo porque era la hija de la que había sido su amor de juventud, tanto es así que la había entregado para que la cuidara su hermana, la infanta Sancha, y que la casó con un rey porque estaba empeñado en que su hija tenía que ser reina. Urraca la asturiana se casa con García Ramírez y tiene una hija, que se casa con Pedro Manrique de Lara, señor de Molina. Y los dos son los que promueven y propulsan el monasterio de Santa María de Huerta, donde están enterrados ambos y donde se lee por primera vez el cantar de Mío Cid. ¿Todo casualidad o no? ¿Y quién firma ese primer manuscrito que conocemos, el más antiguo? Ese que dice, bueno, el que entendemos como el más antiguo, que sabemos de qué fecha es, 1207. 4 años, 5 quedan para las Navas. Castilla se está preparando, quiere declarar la guerra. ¿Y quién firma eso? Pues lo que pone es yo, Pedro, abad, Pedro, abad, el abad. Lo escribí, la fecha, ya saben que hay 2 calendarios, lo escribí y lo que ponen ahí, el equivalente a lo que es nuestro calendario actual, es mayo de 1207. ¿Qué dicen los expertos? No, él no lo escribió, él lo copió, era una copia, que se copiaban, entonces no había ni internet, pues se copiaba, y eso lo tenemos. Pero ¿y por qué no pudo ser ese abad, el abad de Santa María de Huerta? Si todo parece que se concita allí. Y también es muy entendible que si eres el señor de Molina y todopoderoso de los Lara, oye, pase mucho y haya muchos versos del cantar pasando por Molina y que había un moro muy bueno que se llamaba Engalbón. No voy a decir yo 1000 y pico años después que eso no existió, vete tú a saber. Y que era una manera también de decir que Rodrigo tenía amigos moros. Pues ¿por qué no? Lo cierto es que se puede construir también un personaje con ese Perabat. ¿Y por qué no era quien lo compendió?
y que añadió, y que con todos los romances que sabemos que fueron componiendo el Cantar, no se hace finalmente una obra final y potentísima. Ahí lo dejo. Yo lo que quiero, de todas las maneras, y acabo, es que se queden con quiénes eran estas gentes, que cierren un poco los ojos y que piensen en sus calles y los vean. Y que efectivamente eso nos haga pensar y recordar lo que he dicho al principio, que estamos en los sitios y pasamos por los lugares que fueron la cuna de nuestra historia, de las leyendas también, de los cantares, de la literatura y de nuestra lengua. Y que de eso es lo que, con otras cosas más, nos dan la sensación de pertenencia. Porque cuando decimos, esta es mi tierra, mi patria, mi nación, no estamos diciendo que nada nos pertenece. Lo que estamos diciendo es exactamente al revés. Esta palabra sé que ahora hasta está mal vista, pero el patriotismo significa eso, la sensación de pertenencia a algo. Ese algo es en muchas ocasiones intangible, emocional, pero ese algo es nuestra lengua común, es nuestra literatura, son nuestros cuadros, son nuestros edificios, son nuestras catedrales, son el acueducto romano y la mezquita de Córdoba y la Alhambra de Granada, son las calzadas, son todo esto que de alguna manera nos hace sentirnos orgullosos de pertenecer a algo, porque a nosotros no nos pertenece ni la tierra, ni la nación, ni la patria, sino que nosotros tenemos esa sensación que es muy peligroso perder, de que nosotros les pertenecemos a ellas y a las gentes que nos han antecedido antes. Muchas gracias. No me pongan colorado, por favor. De verdad, ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo les quería también agradecer y pedirles que sean altavoces. Lo que se está haciendo en Toledo es algo extraordinario. Es algo que hay que repetir, replicar por todos los sitios. Tenemos la obligación ética, como intelectuales, de hacerlo. No podemos dejar que nos cancelen lo que no podemos cancelar. Porque si cancelamos eso, seremos pavesas en el viento. Porque si nosotros perdemos nuestra raíz, es cuando se nos puede llenar el vacío de lo que no somos, ni hemos sido nunca, ni debemos querer ser. Porque el reconocer nuestra historia, y cuando reconocerla significa reconocerla en todo y en su totalidad, para bien y para mal cuando toca, en realidad solo significa únicamente ser responsables y herederos de quienes somos, de nuestros abuelos. Siempre les digo una cosa, cuando se insulta al pasado, a nuestra historia, quien lo está haciendo está insultando a sus propios abuelos. Y a mí me fastidia mucho que insulten a mi abuelo Valentín. Porque verán, ¿saben por qué en el fondo yo he escrito este libro? Porque tenía la obligación de escribirlo. Porque mi abuelo, siendo yo un niño que tenía 5 años, que me crié con un mastín, me contaba y me cantaba un romance de la Extremadura. La Extremadura era el extremo duro, la Extremadura castellana, que a lo mejor algunos de ustedes se saben. Se llama el romance de la loba parda. Estando yo en la michoza limpiándola mi callada, vi de venir 7 lobos por una estrecha cañada. Los que una loba parda, no sé qué,
medio tuerta, que tenía los dientes como filos de navaja. Sigue recitando. Dice, me quitó la borrega que era hija de la blanca, que la tenían mis amos para la mañana de Pascua, y les echa detrás a los perros. Y dice, a por ellos, tú perro, el de los hierros, tú mi trujillata. Perdón. Y cuando ya se le están echando encima, la loba dice, tomar la borrega, y dice, no, ya no queremos la borrega. De tus orejas botines, de la piel una zamarra, y de las tripas vihuelas, para que dancen las damas. Romance del siglo XII, XIII, tal. He visto más de un signo diciendo, yo me lo sé. A que algunos sí. Y si les digo, esto hasta los jóvenes, si por mayo era por mayo, cuando hace la calor, cuando los trigos se encañan y están los campos en flor, cuando los enamorados van a servir al amor. Resulta que esa gente que no firmaba está en la memoria colectiva de todos nosotros. Y aquellos señoritos provenzales que no querían tocar, ¿dónde sus versos están? No han quedado en la memoria. El juglar castellano, cuando está en la Occitania, le replica a uno y lo apoya Alfonso de Jordán, diciendo que ¿qué cantaban cuando fueron los franceses a combatir contra los ingleses? Iba al lado de su rey un juglar, iba cantando la chanson de Roland. ¿Quién te dice que en los campamentos de las Navas, por la noche, a la luz de las hogueras, los juglares para animar no les cantaron a los que fueron el cantar de Mío Cid? Yo creo que sí. Preguntas. Es que más aplausos si ya se me sube el pavo y no. ¿Alguna pregunta? A ver. Sí, por eso yo creo que es que al primero yo le he puesto que es un mesnadero de Rodrigo. Es un mozo de tal que se va, primero va tragándose el polvo de toda la mesnada de caballería, pero al final logra esto y tal, y finalmente combate, y finalmente consigue un caballo, y finalmente tiene una espada y una lanza. Porque es que hay escenas que efectivamente estás oyendo a un escuadrón de caballería cargar. Imagínense, embrazaron las adagras, los escudos, delante de los corazones y enristraron las lanzas encima de los arzones. Es que parece que lo estás viendo. Se bajan la visera y cargan. Y muchas veces se ve perfectamente que quien hace eso tiene un conocimiento importante de lo que eran los ataques de caballería y de la mesnada cidiana, el famoso tornafulle, las triquiñuelas, cómo tenían que pasar de un golpe de lanza y fonsar, o sea, destrozar las lorigas de los otros. Claro que hay un conocimiento, y por eso decía, toponímico, y efectivamente usted me ha dado otra cosa, y militar, de haber estado allí, porque si no, no tiene esa verosimilitud tan tremenda. Muchas gracias por la pregunta. ¿Había otra? Sí. Perdón, le llevan un... ¿Ahora? Sí. Bueno, quería darte las gracias por esta charla tan interesante y por este despliegue de erudición que tienes con la Edad Media. Y yo que recuerdo haber leído el Cantar del Mío Cid cuando era estudiante, pero quería preguntarte, porque este episodio no lo recuerdo, si en el Cantar del Mío Cid están reflejados los supuestos amoríos que tuvieron el Cid con doña Urraca, la hermana de Alfonso VI, que aun siendo mayor que él, parece ser que sí hubo un poquillo ahí de cariño. Gracias. Bueno, era bravía, como he dicho, ese romance que he dicho es el que conocemos, el de doña Urraca. Era bravía. Verán, en la historia, después de la muerte de Sancho II, vamos a ver, Álvar
y Rodrigo son dos caballeros jóvenes, pero que han llegado al estrellato con Sancho II. De hecho, ellos son los claves en la batalla donde Sancho II derrota y toma prisionero a su hermano, Alfonso VI, que es el que se tiene que venir aquí a Toledo. Por mediación de Urraca, que dice, hombre, no lo vas a tener en la cárcel, déjalo que se vaya exiliado. Álvar se casa con la hija el más cercano de todos los nobles leoneses a Alfonso VI, que es Ansúrez, el fundador de Valladolid. Se casa con una hija del conde de Ansúrez. Y el Cid con una hija del conde de Oviedo que tiene sangre real. Ese es el nivel. Y los dos están en la corte durante años y con puestos altos, no condes, que era el máximo, pero muy altos. De hecho, cuando se abre el Arca Santa de la Catedral de Oviedo, figura el Cid como quien, gran caballero, y además, porque decían que si eras un pecador y un mal bicho, si abrías eso, te quedabas ciego que le había pasado a un obispo. Y entonces lo abre Rodrigo. Efectivamente, la rumorología de otros cantares indicaban, pero fundamentalmente esto viene de la película. O sea, en la película, y es que yo tampoco me lo hubiera perdido, la Urraca requiriendo de amores a Rodrigo, hombre, la verdad es que no tenía nada que hacer, porque es que la otra era Sofía Loren. Es que había que hacer una película del Cid cada 10 años, pero así. Es que, de verdad, es una tragedia lo que nos pasa con nuestra historia. Somos incapaces de, ya le digo, agradezco muchísimo a lo del Puy de Fou, que es belleza, historia, leyenda y emoción. Eso es. Me dijo Erwan, que es un amigo, que cuando lo del Cid, él es un francés españolao, lo mismo que había españoles afrancesados, a este le ha pasado al revés. Y entonces me dijo, pues yo para ver tal, le preguntaba a los taxistas sobre el Cid. Y claro, los taxistas tienen el cantar, porque es más potente que la historia. Y dijo, pues yo ahí en el Puy de Fou voy a meter más el cantar, porque la historia se ha convertido en leyenda, y la leyenda en una obra gigantesca. No hay ningún hecho que, por una cosa además, la infanta, el infantado era una institución que te daba un poder tremendo. De hecho, tenían categoría de reinas. La infanta Sancha con Alfonso VII, el emperador, tenía categoría de reina. Y Urraca casi. Pero tenían una cosa, que no podían ni casar ni tener asunto carnal con un hombre. ¿Que lo cumplieron? No lo sé. Resulta que la Edad Media es más promiscua de lo que parece. Acabo con esto, verán. Hay una escena poco posterior a Alfonso VIII, esa corte de juglares que va de un sitio a otro, y llega, se describe además a la reina Leonor, por eso de los colores que os decía antes, y a él, y un juglar toca la puerta, eran bien recibidos, y pide poder intervenir. Y el rey, Alfonso, dice, que hable, y si alguien lo interrumpe, perderá mi amor, o sea, perderá la gracia al rey. Y este cuenta una historia genial, que viene de Aragón, y que en Aragón había una dama guapísima, bellísima, maravillosa y tal. Y un marido, un caballero que era un pesado, estaba todo el día con ataques de celos sin razón, buscándole, poniéndole trampas y tal. Tanto la acusaba de eso que al final esa dama maravillosa le puso unos cuernos que vamos, totales. Pero la cosa no acaba ahí, sino que el tipo seguía siendo muy celoso y para intentar pillarla se hizo pasar él como por un amante tal, que requería sus amores, la hacía tal. Ella se entera de que es su marido y entonces urde la siguiente. Le dice que sí, que lo va a ver. Entonces este dice, ya le he pillado, me voy a ir allí, bueno, ¿para qué? Y cuando llega allí, el verdadero amante le pega una somanta de palos, ¿qué tal? De ahí viene lo de cornudo y apaleado y contento. Sí.
Porque el tipo, aunque le han dado una paliza y está magullado, está muy contento porque dice, ay, es que mi mujer desde luego que fiel me es. Y le dicen a Alfonso VIII que titule eso. Y le pone un título, Escarmiento de celosos. O sea, fíjense qué moral. Al fin y al cabo se está riendo del adulterio y aplaudiendo a la adúltera. Y habría obispos. Les digo que en la Edad Media había cosas que no cuadran con lo que nos han contado. Muy bien, pues como no es la Edad Media, está bajando muchísimo la temperatura. Incluso han caído unas gotas. Está a disposición, evidentemente, para firmar ejemplares ahora, porque creo que no va a llover mucho más. Agradecerle que, aunque él está siempre con nosotros, él presenta siempre a los escritores que nos acompañan. Agradecerle muy especialmente que también haya querido él ser protagonista. Yo sé que para él era complicado, era especial. Habéis visto que se ha llegado a emocionar en algún momento también de su intervención. Y se lo quiero agradecer. Es una suerte contar con él, es una suerte que participe con nosotros en esta aventura maravillosa de contar la historia donde pasó la historia y que también sea protagonista de esta carrera tan bonita y tan apasionante de ser Capital Europea de la Cultura en el año 2031. Muchísimas gracias y hasta la próxima, que será el día 20 de mayo, Isabel San Sebastián, que os contará lo de otra Urraca, Urraca I de León. Y esta va a ser en Santa María la Blanca. Se lo saben mejor que yo. Pues hasta ahí, allí nos vemos. Gracias. Además, asombro de su memoria, de acordarse de todos los nombres, de todas las personas, de todas las... ¿Qué? Pues que esa parte de la historia la tenemos, por lo menos yo, tan desconocida. Ay.